las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. 7:37 p.m. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados, todos expertos en temas religiosos, cómo no, para darle una mirada a lo que está ocurriendo en la Santa Sede, la expectativa enorme por este cónclave que se está desarrollando. Ya es jueves, es mañana de jueves, allí madrugada en Ciudad del Vaticano, y el Colegio Cardenalicio, los 133 príncipes de la Iglesia se reencontrarán para una nueva votación, y muy esperado el día de hoy, porque puede ser clave, puede ser decisivo en la definición del nuevo Papa, el sucesor del Papa Francisco. Pero para mirar este tema, ya les decíamos, nos acompañan 4 expertos, analistas. Por un lado está Paula Andrea García Arenas, ella es doctora y máster en teología. Profesora García, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña William Plata. Él es el director del Grupo de Investigación Sagrado y Profano de la Universidad Industrial de Santander. Es además historiador. Profesor Plata, gracias también por acompañarnos. A ustedes no, muy amable. Aquí con gusto. Muchísimas gracias. Aquí en la cabina de RCN Radio nos acompaña el profesor Misael Juan Bahamón. Él es catedrático del Centro de Estudios Teológicos y Religiones de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos, profesor Juan. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y el doctor Santiago Sierra, estábamos echando cabeza cómo pasa el tiempo. El profesor Santiago Sierra es doctor y máster en teología de la Universidad Javeriana, y usted nos acompañó, doctor, es el director del grupo de Pensamiento Social de la Universidad Javeriana. Usted nos acompañó para la visita del Papa Francisco, justamente cuando estuvimos haciendo ese amplísimo despliegue aquí en RCN Radio, y su mirada siempre oportuna durante esa visita papal. Qué gusto volverlo a ver después de... Muchas gracias, 8 Alejandro. años, 7 años. Hace 8 años ya de la visita del Papa a Colombia. Recordamos eso con muchísimo cariño, y por supuesto haber compartido cabina durante esos 3 días de visita del Papa en Colombia fue muy grato, y hoy nos encontramos para otro capítulo diferente, pero también igual de grato, esperando la llegada del nuevo Papa. Bueno, desde luego comienzan las quinielas haciendo apuestas de las tendencias, hacia dónde puede apuntar, qué se puede esperar del nuevo pontífice. Y justamente comienzo con usted, doctor Santiago. ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Cuáles son los nombres que a usted le suenan? Pueden ser los favoritos. Y además, una cosa que nos ha sorprendido a todos, hasta las casas de apuestas están recibiendo dinero de gente que quiere hacer sus pronósticos y ganarse una plata de quién puede ser el nuevo Papa. Sin duda, Alejandro, como siempre, esto se convierte en un tema de gran expectativa. Todo el mundo está pensando en el nombre del nuevo Papa, y no solamente por ganar la apuesta, como acabas de mencionar, sino que verdaderamente aquí nos estamos jugando algo importantísimo dentro de la Iglesia Universal, y también la repercusión que tiene la figura del Papa de la Iglesia Católica en el mundo. Las relaciones internacionales, la solución de los conflictos, la injerencia que tiene en las grandes problemáticas de los países y del mundo entero. Entonces creo que sería muy importante que la figura del Papa fuera una figura que respondiera a cada uno de estos intereses. Aventurarme a decir exactamente quién sea, pues es un poco difícil, pero sí se baraja un amplio panorama de posibilidades. Yo creo que en ese abanico, principalmente, pues vemos las figuras que son más continuistas, con la figura de Francisco, más o menos. Es decir, herederos. Su apuesta es que va por allí. Yo creo que podría ser una figura que continúe, pero que también unifique las diferentes ramas de la Iglesia Católica, las diferentes vertientes, y que los pueda unificar en una causa común, sabiendo que el Papa Francisco, siguiendo pues también a Jesús en el Evangelio, también hubo personas que no estuvieron tan cercanos a él, pero creo que eso es como también
parte de su profetismo como papa, como el anterior papa, el Papa Francisco. Sí, y evidentemente este cónclave es diverso, responde a eso que quería el Papa Francisco de la periferia, ¿no? Porque Muy diverso. 108 de los 133 cardenales no se conocen, no se han visto nunca la cara. Muy diverso. Por primera vez en la historia tenemos, como tú mencionas, 133 cardenales participando de un amplio número de, obviamente ya hay algunos que no participan por tener más de 80 años, pero 133 y de esos 108 nombrados por el Papa Francisco. Obviamente, hay que decir una cosa, eso no es garantía de que vaya a ser un papa de la misma línea de Francisco. Alguno que haya nombrado él durante estos años, incluso hay varios ejemplos que no son continuadores de la línea de Francisco y que han sido supremamente críticos con sus obras, con sus legados. Vamos a ver si se moja la profesora Paula Andrea García. Doctora García, ¿usted hace apuestas también? Bueno, primero un saludo a Santiago y a Misael, que son colegas, trabajamos juntos también, en este caso con Santiago, pues un saludo. Un saludo yo también. sé que Santi es más como de esta línea de Francisco y yo creo que todos, de alguna manera, Alejandro, hablamos desde el querer, ¿sí? Incluso el deber ser, deberían seguir la línea que ya abrió Francisco, sí, muy cercana. Pero yo estos días he estado un poquito como más llamando a la sensatez y diciendo, preparémonos, en los ambientes que he podido hablar, pues preparémonos para que a lo mejor no sean esa línea, y ya lo decía Santiago, cuando la puerta se abre mucho, pues claro, entra muchos, salen muchos, y entonces a veces como volver al orden, pareciera que es como la tendencia, y yo creo también, lo estaban diciendo, no se conocen, apenas están mirando incluso perfiles, pero yo creo que Parolin de alguna manera es de la línea de Francisco porque, bueno, fue su secretario de Estado, pero es un poco más tirando como a la derecha, por decirlo así, pues si es que hay una derecha o una izquierda tan fija, pero yo creo que es muy diplomático, sabe de muchos manejos también que en este momento pues están como requiriendo, entonces no porque yo lo quiera, sino porque yo siento que la tendencia o la estadística puede apuntar a un cardenal italiano. Creería yo que sí, y además son muchos más, ¿no? Tienen muchas más probabilidades, pero sí suena con mucha fuerza este nombre, pero yo creo que es por eso, por la diplomacia que maneja, porque de alguna manera sí es pues del mismo gobierno de Francisco, pero a lo mejor cerrando algunas puertas que le abrió. Creería yo que puede ser por ahí. Ahora, también pretender, supongo, que vamos a tener un Francisco II, pues una calcomanía de ese papa tan carismático que genera ese magnetismo, lo generaba Francisco, pues no es fácil y seguramente cada uno a su estilo, a su manera, intentará moldear ese zapato muy grande que ha dejado el Papa Francisco. Doctor William Plata, ¿cuál es su parecer frente a lo que está ocurriendo allí en el cónclave? Bien, buenas noches, gracias por la invitación de nuevo. Sí, es complejo, porque la iglesia, pues sobre todo los cardenales, a lo largo de la historia nunca funcionan como uno, pues como desde fuera se piensa, ¿no? Si recordamos las últimas elecciones, por ejemplo, tenemos a un Carlos Wojtyla que nadie lo tenía en las quinielas y que fue pues un papa que marcó una época. Tal vez Pablo VI sí, ¿no? En ese momento era un secreto a voces que iba a suceder a Juan XXIII. Benedicto también fue también como dicen, una fecha cantada cuando lo eligieron. Entonces, a veces sí, a veces no. Cuando hay un papa de mucho carisma, normalmente nombran a alguien que sea un poco más calmadito. Yo sí creo que pueden nombrar a alguien del estilo Parolin, o alguien muy diplomático que intente como quedar bien con todos, ¿no? Como que dialogar más, que sea menos, que sea de verbo un poco menos encendido y menos palabra más pensada, un poco, teniendo en cuenta eso. O sea, por lo cual a mí particularmente no me gustaría mucho, pues porque yo soy muy partidario de la línea que abrió Francisco. Lo que sí no creo que llegue a pasar es que nombren a una persona pues totalmente opuesta.
porque digamos que Francisco abrió unas compuertas y es muy difícil ya cerrar eso. Es decir, eso es un movimiento que ya empezó en el Concilio Vaticano II y que Francisco le dio un nuevo impulso y vamos hacia un nuevo tipo de iglesia. Y el Papa que viene tiene que continuarlo. Lo que pasa es que lo va a hacer de una manera un poco más calmada, ¿no? Supongo. Aunque pueden haber muchas sorpresas, ¿no? Pueden nombrar un Tagle, ¿no? Por ejemplo. Puede pasar. Es que como los electores, la mayoría están por fuera de Europa, ¿no? Entonces, y están en zonas más bien misioneras, tienen otra manera de ver, ¿no? A como la Europa, porque pues para los cardenales europeos Francisco fue, pues no fue bueno para ellos, o sea, no fue alguien que ellos quisieron mucho. Para nosotros los latinoamericanos sí, para la gente, digamos, de los países católicos del mundo, de Centro Europa, Francisco, pues lo vemos muy bien. Europa y Estados Unidos no les gustó mucho. Y creo que van a poner ahí un freno. Pues no un gran freno, pero un freno. O sea, ¿usted cree que el eurocentrismo se impondrá en este cónclave? Yo creo sí, porque además siguen siendo un grupo de mucho poder, ¿no? Todavía, o sea, una de las cosas, uno mira la lista de los cardenales y siguió siendo, pues Europa sigue mandando, ¿no? Italia, a pesar de que disminuyó, sigue siendo fuerte. Y todavía, digamos, el epicentro del poder de la Iglesia a nivel electoral sigue siendo Europa, ¿no? A pesar de que, porque además los demás regiones están muy disgregadas entre sí, ¿no? Y no se conocen, que ese es el problema. En cambio en Europa se conocen más, ¿no? Y por supuesto los italianos, que es su casa, van a intentar manejar. Pero como decimos, eso depende, ¿no? O sea, eso es desde fuera como lo vemos, pero quién sabe qué vaya a pasar adentro, cómo se ve todo, ¿no? ¿Cómo va a ser la opinión de todos estos cardenales de África, de Asia, de Oceanía? Lo mismo latinoamericanos, el peso que puedan tener ahí. Pero sí, o sea, pero digamos que lo que, por ejemplo, en la homilía de hoy vimos en la homilía no se mencionó al Papa Francisco, ¿no? Se menciona el episodio del cardenal Batista, ¿no? Sí, y sí mencionó a Parolín, ¿no? Entonces ahí como le deseo una suerte por partida doble, que creo que lo que alcanzó a trascender de la grabación. Pero eso puede pasar, puede llegar, por ejemplo, a un como ha pasado en anteriores votaciones, a un mano a mano entre dos poderosos y que lleven a un empate y terminen buscando a un tercero, ¿no? Como pasó en su momento con Karol Wojtyła, ¿no? Pero es incierto, todo depende de si es rápida la elección o no. Una de las cosas que yo veo frente a esto que acaban de manifestar los colegas es que este fenómeno hay que mirarlo un poco más despacio. No nos podemos suscribir tampoco a las nacionalidades porque en este momento estamos en un mundo multipolar, multilateral, y creo que el Papa Francisco hizo algo muy interesante, que se abrió las fronteras. El colegio cardenalicio está compuesto por cardenales de 71 países, es decir, amplió el espectro. Y muy posiblemente podríamos decir que uno de los principales favoritos puede ser un italiano, un filipino, un norteamericano, pero en este caso yo creo que siguiendo la estructura de las jornadas preparatorias, es decir, de las congregaciones generales, se va definiendo el perfil del Papa con mucha claridad, un Papa que quiera continuar lo logrado, lo positivo, pero también se destaca también la posición de establecer puentes, generar consensos, no apartarse, o sea, es decir, apartarse de una guerra civil en términos muy, muy mundanos como los nuestros, y más bien de una figura que unifique todos los grupos, que en este momento creo que es muy claro cuando el cardenal Re hacía su homilía, hacía énfasis sin nombrarlo en todo el legado de Francisco, y esto fue muy interesante porque sin nombrarlo todo el mundo sabía que estábamos hablando de Francisco, solo tuvo que diferenciar con algunos papas y sus características, es decir, en un ejercicio de buscar una figura ideal de lo que podría ser el siguiente papa, combinar la esencia, el legado de Francisco
con otras cualidades. Y creo que aquí es donde está en esos pequeños detalles, es donde está la directriz de lo que podría ser. Yo coincido con una figura que está muy bien posicionada porque conoce la Iglesia Universal, y es el cardenal Pietro Parolin, que era el secretario de Estado del Papa Francisco. Muy importante, conocedor de la Iglesia, conocedor de los problemas, cercano a político y diplomático. Político y diplomático, cercano también a la posición de Francisco. Sin embargo, muchos lo critican porque no tiene la misma elocuencia del Papa Francisco, su carácter pastoral. Y eso es una de las cosas que también tienen que pensar, porque el pueblo está también reclamando esa figura de pastor. De ese pastor que huele a oveja y que realmente el cardenal Pietro Parolin le falta eso, pero podría ser una figura muy interesante que medie en toda la estructura eclesial y que permita una transición mucho más holística, mucho más organizada en estos tiempos tan convulsos. Creo que el profesor Plata quería anotar algo antes de darle la palabra al profesor Misael. Yo sí creo que los cardenales, sí, aunque hablan de la Iglesia unida y tal, sí hay diferentes estilos de la Iglesia a nivel regional, ¿no? Y es claro que muchos de los cardenales que fueron elegidos, nombrados por Francisco, son de estilo pastoral, o sea, son gente que no es de curia, sino que son personas que están ejerciendo obispados en zonas a veces difíciles, y yo creo que ellos van a querer a alguien que tenga también ese perfil. No puede ser alguien, no necesariamente alguien de curia, porque por ejemplo Parolin creo que nunca tiene una diócesis, ¿no? Y eso también puede marcar diferencias entre los curiales, diríamos, o los que son más diplomáticos, más de escritorio, y los que vienen de la calle, los que vienen de trabajar con comunidades, ¿no? Y Francisco abrió una línea en ese sentido fuerte, que seguramente van a querer continuar de distinta manera. Por eso le digo que es incierto, ¿no? Es incierto porque ahí lo que está jugando adentro nosotros no lo sabemos exactamente. Profesor Misael Cuán, algunos de estos que entran como papas van a salir como cardenales. ¿Usted se suma a la lista de los que ya se han mencionado o usted cree que puede haber ahí un palo, una sorpresa en esta elección? Yo tengo para mí hay una hipótesis, y es que no creo que Parolin sea el papa. A mí me parece que hay figuras dentro del colegio cardenalicio muy interesantes a nivel de pensamiento, a nivel de pastoral, y con una experiencia tanto en cuestiones internas de la Iglesia, en administrar diócesis, arquidiócesis, pero también en relaciones muy complicadas a nivel del diálogo religioso y el diálogo ecuménico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si estamos buscando un obispo, un cardenal que tenga la capacidad de diálogo, diplomática de Parolin, pues encontramos gente muy buena, por ejemplo, como el cardenal Turkson de Ghana, africano. Es una excelente opción para la Iglesia. O también el cardenal Pero dicen Mateo, que eso nos devolvería, ¿o no? El cardenal Turkson. Sí. No, es una persona muy abierta a nivel de doctrina social de la Iglesia. Es un cardenal ganés. O también tenemos el cardenal Tagle, que me parece también muy interesante. Y dentro de la Iglesia Europea, y de la Iglesia del Medio Oriente también hay gente muy buena. Por ejemplo, el cardenal Pizzaballa de Jerusalén, con una experiencia de asumir el conflicto de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Sí, árabe israelí. O el cardenal Zuppi, muy interesante, también con un diálogo muy importante, acompañando diálogos de paz en África, Colombia, en Ucrania. Es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, arzobispo de Bolonia. Entonces creo que la Iglesia tiene gente muy interesante y que no se agota en la figura de Parolin, porque el gran problema del cardenal Parolin,
a pesar de sus virtudes, es que no ha tenido experiencia pastoral. Sí. Y en este Exactamente. sentido voy a hacer una acotación de historiador, William Elvis, colega mío en la universidad, la UIS. Yo pienso, o sea, que Francisco ha sido un nuevo Juan 23, que abre la iglesia Sí. a nivel del El carisma. concilio, sí, interpretó el Concilio Vaticano Interpreta II. el Concilio Vaticano II, pero después viene Pablo VI, que también fue diplomático, 30 años trabajando en la Secretaría de Estado, pero fue arzobispo de Milán, a diferencia de Parolín, que no ha tenido, el cardenal Parolín no ha tenido una experiencia pastoral importante. Pero podríamos decir que la sinodalidad que deja Francisco le da ese empuje pastoral cercano al pueblo, participativo, que se podría equiparar a las figuras que acabas de mencionar. Sin embargo, creo, Alejandro, que es importante señalar que en este momento, como ocurre o como ha ocurrido en la historia, muchas veces los que entran de papa salen de cardenal y no podríamos adivinar. Sin embargo, me parece que un dato interesante, volviendo a la intervención anterior, la 10ª Congregación General de los Cardenales definió el perfil del Papa y subrayó 4 elementos importantísimos, y ahí podríamos meter dentro de cada uno de estos elementos a los papables más cercanos. El primer principio de 4 importantes: un pastor cercano al pueblo. Y eso sí que es importante. Segundo, un hombre de diálogo, es decir, que se abra a las necesidades de un mundo plural. Tercero, un reformador prudente. Y esto es importante porque puede ser una figura que medie entre la iglesia ad intra y la iglesia universal ad extra. Es decir, llegar al pueblo, pero también ser prudente. Y la última, muy importante, y ahí entran también nombres como Tagle. Pero entonces ahí están buscando el alter ego del Papa Francisco. No, y al contrario, No, estaría un misionero global. Entonces, pastor cercano, muy identificado con la figura de Francisco. Un hombre de diálogo, por supuesto que sí, también. Entonces aquí más que pensar en Francisco, estamos pensando en los cardenales, que también fueron cercanos a Francisco. Pastor cercano y hombre de diálogo. Aquí hay una de las cosas que aparece en la homilía del cardenal Re, un reformador prudente. Fíjense que esto es muy importante, y lo señalaba Misael cuando hablábamos de Pablo VI. Pero aparece también la recurrencia a las periferias, un misionero global. Es decir, nosotros con estos 4 ejes, nosotros podríamos empezar en ese plano cartesiano a poner nombres. Y creo que esto ayudaría mucho a definir la idea de lo que ocurrió hoy. Hoy apareció humo negro en la fumata, y creo que los cardenales tendrían que responder a estos 4 ejes. Ya les doy la palabra porque sé que este tema nos sigue apasionando y hay mucho desarrollo, pero vamos al avance de noticias y en pocos minutos continuamos adelante en esta mirada con nuestros invitados en Voces RCN. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 9 minutos. Continuamos adelante en esta mirada con 4 expertos: el doctor Santiago Sierra, la doctora Paula García, el profesor Misael Juan y el profesor William Plata de la Universidad Industrial de Santander. Me proponía el profesor Juan, digamos, hablar de los palos, las sorpresas, porque muchos dicen, si este cónclave se alarga en el tiempo, más allá del viernes, que es lo que se tiene presupuestado, pues aquí el abanico comienza a ampliarse mucho más de los 3 o 4 cuyos nombres se repiten constantemente en los medios de comunicación, ¿no, profesor Juan? Sí, inicialmente, bueno, hace una semana se hablaba Parolín, Supi Y Tagle. Tagle y de pronto uno de los africanos, Besungu. Pero creo que se ha abierto la baraja a otros nombres que sobre todo vienen también de la vida religiosa, como el Papa Francisco, que era
que era jesuita. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una serie de figuras muy interesantes como el cardenal de Rabat, Cristóbal López Romero, que es un salesiano. El profesor Santiago decía ahora, es una persona muy cercana, con un sentido del humor maravilloso. Es paraguayo de nacionalidad, muchos años estuvo de misionero allá y en estos momentos está de arzobispo en Rabat. O sea que podríamos volver a un papa de una orden religiosa. Sí, y misionero, que llenaría uno de los puntos del perfil que hablaba ahora el profesor Santiago. También tenemos a alguien muy interesante de la línea del Papa Francisco, que es el cardenal Prevost. El gringo. Es, digamos, gringo, pero de Gringo madre peruano. de madre española, 20 años estuvo de misionero en Perú. Tiene nacionalidad peruana. Tiene nacionalidad peruana y como algo muy interesante fue maestro general de la Orden de los Agustinos, o sea que tiene una experiencia internacional, conoce la iglesia en el mundo. Los padres agustinos tienen presencia en más de 50 países en el mundo, en todos los continentes. No, Además, en estos momentos era el anterior prefecto del dicasterio de los obispos, conoce muy bien la iglesia y lo que hablábamos ahora fuera en el estudio, este cardenal Prevost sería una voz disidente en el contexto norteamericano, sobre todo de acogida a los migrantes, refugiados, una visión muy hacia Latinoamérica. Otra figura muy interesante también salesiana es el cardenal Ángel Fernández Artime, que es el segundo. Él también fue el inspector general de los padres salesianos, también con una experiencia de conocimiento de la Iglesia Universal. En estos momentos es el segundo en el dicasterio para la vida religiosa. Muy importante. Dejo esos 3 nombres. No sé si mis compañeros tengan más ¿Alguno nombres. quiera sumar otro nombre adicional? Profesor Plata o profesora García o profesor Sierra. ¿Se les ocurre? Muy entusiasmados, muy apasionados, como hablábamos ahorita, desde lo que uno quisiera, o sea, desde lo que uno quisiera, pues aquí surgen nombres y surgen perfiles y características, pero si la pregunta es por una estadística, pues, insisto, hay que ser muy sensato y de pronto estar preparado para eso, ¿sí? Para lo que vendrá. Pero si fuera por lo que uno quisiera, a mí también me suena mucho Supi, porque es que él sí ha trabajado mucho con comunidades, tiene esta línea social muy marcada y uno diría, bueno, por ahí puede ir también esta labor que inició Francisco. Pero por eso digo, si fuera por lo que uno quisiera, pues nombres surgen. ¿Se le antoja, doctor Plata, otro nombre? No, a mí yo quisiera pensar es en el tema de la edad, ¿no? Porque también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Varios de los posibles papables pues, digamos los que están como en la baraja, pues son personas de 70 años más o menos alrededor, ¿no? 70, 39, 70. 65 años tiene el más joven de los papables, que es Fridolin Ambongo, ¿no? Besungu, ¿no? Que tiene 65 años. Pero no sé qué tanto ahora está dispuesta por ejemplo, a elegir un papa de 50 y pico, ¿no? Porque hay varios cardenales muy jóvenes. De hecho, el promedio de edad de los cardenales electores es de 60 y pico de años. Bueno, el Papa Juan Pablo II creo que tenía 58, ¿cierto? 58. Entonces estuvimos ahí. 58. Un papa de 30 años. No creo que vuelvan a algo así. No creo que vuelvan a algo así. Van a querer papados de 12, 15 años, así como Francisco, ¿no? Entonces van a elegir a personas de alrededor de 70 y pico de años, ¿no? Y no me extraña que alguien ya lindando los 80. Depende de qué tanto deseen como mantenerlo, si es para reforma o es para mantener, para continuar la reforma o para digamos hacer como una pausa o desacelerarla, ¿no? Entonces digamos que sí, puede ser. Si es de transición lo nombran de más edad. Aunque Francisco lo nombraron de bastante edad, tenía 77 años, o sea, de hecho tenía más edad que Benedicto XVI.
cuando lo nombraron a él papa. Y pues nadie pensaba que iba a durar tanto. Y se, ¿no? y O sea, se le vio, y él se le mismo vio pensaba Francisco que iba a muy ser de vigoroso. 6 años. Sí, el mismo Francisco pensaba que iba a durar 6, 7 años, ¿no? Y llegó a los 12, ¿no? Entonces hoy día pues estas personas viven mucho tiempo. Entonces ya pues como que la edad... entonces no creo que vayan a buscar personas muy jóvenes, ¿no? Porque entre los jóvenes hay gente interesante, ¿no? Hay gente interesante. Por ejemplo, pues este cardenal que nombraron para Mongolia, ¿no? Que es italiano. Pero tiene 50 y pico de años, está muy joven. Es de los más jóvenes. Pero bueno, o sea, sorpresas puede dar. La iglesia se caracteriza a veces por dar sorpresas. Yo quiero sumar... interesantes a veces. Yo quisiera sumar otros nombres que me parecen muy interesantes y que podrían hacer algo. Claro, tienen también corta edad y esto podría ser un impedimento en esta iglesia que quiere algo mucho más breve. Se me ocurre el nombre de Jean-Marc Abelin, el francés, 66 años, misionero. Una muy buena figura podría ser. También escuché el otro día a Jean-Paul Vesco, francés de Argelia, 63 años también, igual que Abelín, muy cercano a la figura del Papa Francisco. Y estos otros dos, Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino en Jerusalén, 60 años, cercano al Papa Francisco, muy misionero. Y un último nombre que podría también ser importante, el prefecto para la doctrina de la fe, anteriormente, Víctor Manuel Fernández, argentino, 62 años, excelente. Podrían entrar dentro de mis favoritos, sin embargo, pues estamos aquí echando globos, haciendo elucubraciones, que por supuesto el Espíritu Santo puede estar soplando para otros lados, pero todavía no lo sabemos. Pero en el plano que comentaba la profesora Paula, los que les gustaría a uno, pues ahí entran también en esa baraja unos nombres muy interesantes. Otro día hablamos de los que no nos gustaría, que también tienen una línea mucho más alejada del Papa Francisco, más tradicional, y que pues podrían echar al pique toda estos avances que hemos valorado tan positivamente del Papa Francisco. Creo que iba a decir algo el profesor Juan. Profesor. Santiago, yo creo que hay que hablar de estos cardenales. Hay cuatro figuras muy importantes que sobre todo harían un salto del Papa Benedicto XVI. Han permanecido, fueron nombrados por Benedicto XVI. Por ejemplo, está el anterior prefecto para la fe, doctrina de la fe, que es el cardenal Gerhard Müller, alemán, 77 años, muy crítico de Francisco, pero algo interesante de este cardenal es que ha sido de frente. O sea, es una persona valorada dentro de la iglesia y del sector conservador. Otro muy importante es el cardenal. Ese dicasterio no es como el gran rector de lo dogmático de la iglesia. Porque ahí no se van a encontrar un teólogo de la liberación precisamente. No es cualquier cosa. De peso. Otro que es de peso, que me parece muy interesante, es el arzobispo de Utrecht en Países Bajos, Willem Eich. Es de los cardenales, es doctor en bioética, es médico originalmente, antes de ser sacerdote. Entonces tiene unas reflexiones muy interesantes. Los Países Bajos es un país en donde en estos momentos lo que se dice de la cultura de la muerte, y una liberización, ¿no? Sí, es muy libre en estas cuestiones. Y este es un sacerdote, un arzobispo cardenal que tiene unos documentos muy interesantes hablando sobre la necesidad de una cultura de la vida, ¿sí? Entonces es un sector conservador muy pensante. Y dos que son más nombrados en estos momentos, que es Arborius, el cardenal de Copenhague, que fue protestante, es un converso. Y de las iglesias que mayor crecimiento tienen en Europa, en Europa secularizada, es la iglesia de Suecia, en donde el crecimiento hay muchos bautizados católicos,
¿sí? Entonces, una persona en un contexto protestante, en donde llama, digámoslo así, al catolicismo, que tiene muy claro que es el catolicismo, sería una figura muy interesante. Además, son figuras que tienen algo singular, y es que son capaces de un diálogo con otras religiones. Y por último está la figura del cardenal de Budapest, húngaro, Peter Erdo, de 72 años. Pero muy cercano a Erdogan. Sí, pero también tiene unas, es muy ambiguo, ¿no? Cierto, pero también ha tenido como salidas muy interesantes de diálogo interreligioso. Isabel Vega, le sumo dos cardenales bien interesantes, también en esa misma línea contraria a la continuidad. Raymond Burke, de Estados Unidos. Sí. Volver pues a una liturgia mucho más tradicional. Un cardenal de 76 años, hay que decirlo también. Pero yo creo que la cereza del pastel es el cardenal favorito del presidente de Estados Unidos, Trump, el cardenal Timothy Dolan, muy mediático, muy cercano a las redes sociales, complejo. Conservador. Muy conservador, nombrado por el Papa Francisco, pero supremamente también crítico del Papa Francisco. Interesante esas conversiones muy al estilo capitalista y muy al estilo Trump. Sí, hay algo que ha estado muy presente en las últimas horas y tiene que ver nuevamente con el papel de la mujer. Más allá del servicio que prestan dentro de la iglesia, el Papa Francisco, de hecho, les asignó cargos de responsabilidad, pero ahí incluso, seguramente ustedes habrán escuchado, una especie de movimiento de feministas católicas que llaman a un boicot, a no ir a las iglesias vacías, hasta tanto no se den avances mucho más concretos, como lo del sacerdocio de mujeres, en derechos sexuales, en temas morales, en temas doctrinales. Doctora Paula Andrea García, ¿la iglesia podrá seguir en ese avance, en esa línea que marcó Francisco y ahondar aún más en eso? Tristemente no. Vuelvo a responder, desde lo que uno quisiera es una cosa, pero desde lo que se ve, y yo creo que hay una categoría muy importante en teología que nosotros hablamos de los signos de los tiempos. Francisco supo leer los signos de los tiempos que a él le tocó, y creo que hizo estos avances, por lo menos puso sobre la mesa estas discusiones, por lo menos nombró en la curia romana en cargos, digamos, importantes. Entonces yo creo que eso fue lo que él leyó en su momento, eso fue sus signos de los tiempos. De ahí a que eso avance más, de pronto, infortunadamente no, yo creería que no. Sí. Usted también, profesor Plata, ¿cómo lo ve? ¿Cree que la iglesia seguirá en esa avanzada en temas sexuales, en temas de liberalización de la moral, por ejemplo, en lo que insistió tanto? No, yo no creo. Hay que, a ver, es que también hay que diferenciar un poco lo que se quiere de fuera y otro lo que la iglesia quiere, ¿no? Porque el tema fundamental ahí es el tema de la mujer. Es el tema como que más genera discusión. Pero yo sí veo un avance, y yo sí veo que se inició un movimiento que va a seguir avanzando, que va a seguir continuando. Es decir, lo que Francisco hizo fue abrir unas compuertas, y esas compuertas no las va a poder cerrar nunca. Si alguien las quiere cerrar, va a generar un cisma, ¿no? Es decir, es que el Concilio Vaticano II inició con una manera diferente de hacer iglesia. Después de ese concilio lo frenaron un poco entre Juan Pablo II y Benedicto XVI, sobre todo Juan Pablo II. Y ahora Francisco le vuelvaron como una patada a la puerta, o sea, ahora habrá más. Y esto ha desencadenado muchas fuerzas, mucho movimiento, muchas situaciones y también fuerzas. La palabra más correcta es fuerzas, que si un nuevo papa quiere cerrarlas, se va a enfrentar a un conflicto muy grande. Y no estamos hablando de radicales, no estoy hablando de esas feministas que ustedes mencionan, de que pedían que hasta que la mujer no fuera sacerdote no se boicoteara. Esos movimientos para mí son minoritarios,
pero en realidad en el interior de la iglesia, cuando uno va a las comunidades, uno se da cuenta que la mujer sí tiene un papel muy, muy importante en la iglesia, pero muy importante. Es decir, para mí las que sostienen la iglesia son las mujeres, ¿no? Son las que de verdad la sostienen en el día a día. Y ellas simplemente quieren que su papel sea más reconocido, porque no se lo reconocen. Visibilizado. Y que sea más, que sea más valorado y que sea, pues, y que tengan en cuenta. Sí. No simplemente como infraestructura de servicio, Sí. ¿no? Yo Sino como creo que un papel más fundamental. Y creo que eso ya arrancó y creo que eso se está dando. ¿Sí? Profesor Sierra. Una de las cosas que yo creo que es transversal a todo esta reflexión es que el Papa Francisco dejó la sinodalidad, y la sinodalidad contempla precisamente la participación de la mujer, la participación de los laicos, la participación de las comunidades, y creo que es un movimiento de reforma que va a ir más allá del Papa, que continúe, sea como llamamos equivocadamente progresista o tradicionalista, porque es el Papa de la Iglesia Católica que debe responder a ese signo de los tiempos, y es una sinodalidad que tiene una fase de implementación. Yo no creo que el Papa Francisco haya tomado esas decisiones a pupitrazo y punto, porque es infalible como Papa. No, fue un proceso participativo donde implicó a la comunidad, implicó a la Iglesia Universal toda. Y creo que allí estará la figura de la mujer y la figura del laico para quedarse dentro de la iglesia, quitando esa posibilidad anterior de jerarquización. Sí, profesor Misael Juan, los últimos minutos, ¿cuál va a ser el papel de la mujer? ¿Lograrán tener posiciones aún más mayores a las que le asignó el Papa Francisco? Incluso la posibilidad de ordenarse como sacerdotisas. Hay dos figuras preponderantes en el gobierno de la iglesia. Hay dos monjas. La primera es la que dirige el dicasterio de la vida religiosa, ¿cierto? La vida religiosa en el mundo es fundamentalmente femenina, ¿cierto? Es una mujer, es una elección muy acertada, muy criticada por algunos sectores en la iglesia, y la persona que es alcaldesa del Vaticano es una mujer. Pienso que necesariamente la iglesia tiene que dar pasos en darle mayor participación a la mujer a nivel de decisión y a nivel de la cuestión sacramental y ministerial. La iglesia tiene que avanzar. Cuando uno se acerca a las comunidades, a las parroquias, a las comunidades más pobres, son mujeres, son catequistas las que realizan las labores de los curas en donde no los hay. Pues muchas gracias al profesor Misael, al profesor Sierra, a la profesora Paula, al profesor William en Bucaramanga, que nos acompañaron en esta mirada, cuando todo el mundo está poniendo la vista en lo que está ocurriendo allí en la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, y justamente en las próximas horas, ya es jueves allí en Roma, se van a reunir nuevamente en la Capilla Sixtina los 133 cardenales a la espera de que salga la famosa fumata blanca que le anunciará al mundo que hay un nuevo papa. Gracias por habernos acompañado y los dejamos con las voces del deporte, 8:30. Voces RCN.